Buenas noches, mi nombre es María Dolores Fillat Uriarte, soy alumna de la Universidad de Santiago del Estero de la carrera Licenciatura en Educación Primaria. El objetivo de este video es presentar un trabajo final en la cátedra Estadística Educativa. Para ello hemos presentado un PowerPoint que lo voy a mostrar a continuación. Vamos a comenzar por la diapositiva primera. Esta cátedra está guiada por el profesor Diego González y la profesora Ximena Villarreal, y las alumnas que van a presentar este trabajo es Leila Judith Ramírez, como quien les habla, María Dolores Fillat. Bien, el objetivo de este trabajo es identificar y describir algunas características escolares y socioeducativas de los estudiantes en primero y segundo grado, es decir, en la UP, de una escuela de jornada completa a nivel primario, con el fin de orientar decisiones pedagógicas y de gestión. La población que hemos tomado de alumnos son de 100 alumnos, que son los que conforman el primero y segundo año de la UP, tomando como primer grado 54 estudiantes y en segundo grado tenemos a 46 estudiantes. Bien, para ello hemos tomado 4 variables, que es la variable cualitativa nominal, donde hacemos una recolección de datos con respecto a qué cantidad de alumnos de la UP son los que almuerzan en el comedor escolar, tomando como respuesta sí, no y a veces. Y esta encuesta la hemos tomado a partir de una observación directa, estos datos. En la variable cualitativa ordinal hemos tomado el rendimiento académico de los alumnos y para ello le hemos hecho una entrevista a la docente, tomando como respuestas nunca, a veces, regularmente y siempre. En la tercera variable, que es la variable cuantitativa discreta, hemos contado el número de ausencias en el último mes de agosto y nos hemos valido para recolectar esos datos el registro de asistencia de la docente. En la última variable, que es la cuantitativa continua, hemos medido el tiempo de viaje que tardan los alumnos en llegar a la escuela, es decir, desde sus hogares hasta la escuela, que son distancias cortas en un pueblo. Por lo tanto, el tiempo estimado es hasta 60 minutos. Bien, vamos a comenzar con la variable cualitativa nominal, donde hemos ordenado los datos en esta parte en un cuadro de doble entradas, tomando como respuesta sí, a veces no, y el número de alumnos que han respondido y por observación directa, perdón, hemos visto cuántos alumnos son los que asisten al comedor escolar, viendo que la mayoría son los que asisten al comedor escolar. Todos estos datos los hemos volcado en una planilla Excel donde mostramos que la variable independiente XY se concentra en las respuestas, las preguntas que son a veces, no y siempre, y el número de alumnos que hemos observado que son los que asisten al comedor, la mayoría son 70. También hemos plasmado en este cuadro la frecuencia relativa, como también el porcentaje y la frecuencia acumulada. Estos datos los hemos volcado también en un diagrama de barras, donde vemos que acá la mayoría de los alumnos son los que asisten al comedor escolar, son 70, y que sí asisten al comedor, siendo muy poquito la cantidad de alumnos que no asisten al comedor y que están entre 0 a 10 interpretando que son 4, de acuerdo al cuadro que hemos visto anteriormente, y que algunas veces son una mediana cantidad, ¿sí? Para ello hemos pasado a lo que es análisis de datos y tenemos en este tipo de variables solo extraemos la moda, donde es la frecuencia que más se repite. En este caso es la mayoría de los alumnos sí asisten al comedor escolar. Pasamos a la variable cualitativa ordinal,
donde medimos el nivel académico de los alumnos. Bien, acá hemos ordenado los datos en este cuadro y vemos que la mayoría de los alumnos sí cumplen con las tareas académicas, algunos regularmente, 20, y con esto ya van 60, que es que en una población de 100 vemos que la mayoría de los alumnos responden con las tareas académicas o demandadas por la docente. Y muy poquitos alumnos son los que no traen la tarea, solo 13 de 100. Toda esta información la hemos volcado en una planilla Excel. Tenemos la variable independiente, donde tenemos los datos a veces, nunca, regularmente, siempre, y acá están la cantidad de alumnos que son los que se encuadran en estas opciones. Hemos sacado la frecuencia relativa, el porcentaje y la frecuencia acumulada. Bien, en un gráfico circular se vería cómo están ordenados los datos y que acá es en el 40% donde los alumnos son los que la mayoría responden con las responsabilidades académicas. Bien, vamos a pasar a la siguiente variable, la variable cuantitativa discreta, en donde en este caso vamos a medir el nivel de inasistencias en el mes de agosto de los alumnos, tomando hasta 6 faltas, ¿sí? Donde vemos que la mayoría de los alumnos, 40 alumnos, no han faltado, solo 20 han faltado una sola vez, 15 2 veces, 9 alumnos 3 veces, 6 alumnos 4 veces, 5 alumnos 5 veces y 5 alumnos 6 días, ¿sí? Un total de 100 alumnos es la población que hemos analizado. Estos datos los volcamos en una planilla Excel. Tenemos la variable independiente XY midiendo los días y acá en la variable dependiente FI sería la cantidad de alumnos. Hemos sacado porcentaje y también la frecuencia acumulada. Lo hemos pasado a un gráfico de barras, que son los bastones, y es ahí donde podemos observar que la mayoría de los alumnos no han faltado, bien, y que también hay muchos que solo han faltado un día, es decir, que podemos sacar una conclusión de que la mayoría de los alumnos tienen muy pocas faltas, casi ninguna, y que muy poquitos son los que han faltado en el mes. Entre 6 y 5 alumnos tienen una mayoría de faltas. Bien, analizando los datos, vemos que en promedio, en una media, los alumnos tienen 2 inasistencias al mes. En la mediana, el 50% de los alumnos tiene una inasistencia o puede tener una menos o una más. Y en la moda, que es la frecuencia que más se repite, los alumnos no tienen inasistencia al mes, es decir, la mayoría no ha faltado. Pasando a los cuartiles, tenemos que un 25% de los alumnos tiene una inasistencia al mes o menos, un 50% tiene 2 inasistencias al mes o menos, y sumando las dos de arriba, un 75% de los alumnos tiene 3 inasistencias o menos al mes. Bien, acá vemos la observación, cómo se muestra la línea bien elevada de la cantidad de alumnos que asisten al mes y que casi no tienen falta, ¿sí? Y hay un declive muy importante hacia el final, donde son muy poquitos los alumnos que son los que faltan o los que han faltado en el mes de agosto. Acá podemos observar más datos, ¿sí? Donde el 60% faltó 2 días o menos. Acá me faltó leer el 40% de los alumnos faltó un día o menos, el 75% faltó 3 días o menos, el 84 4 días, el 99 faltó 5 días y el 100% faltó 6 días o menos. Bien, reflejado estos datos en una curva que arroja una curva mesocúrtica. Pasamos a la variable cuantitativa continua, que hemos medido el tiempo de viaje que tienen los pequeños desde su casa hasta la escuela en intervalos de 10 minutos.
Ordenamos los datos en este cuadro de doble entrada y después los reflejamos en una planilla Excel. Tenemos la variable independiente, que son los intervalos de 10 minutos en que tardan los alumnos, que hemos medido en el tiempo en que tardan los alumnos en llegar a la escuela. Y en la FI, que es la variable dependiente, vemos que 70 alumnos, es decir, la mayoría de los alumnos tarda 10 minutos en llegar a la escuela. 10 minutos, perdón, 20 minutos, 10 alumnos tardan en llegar a la escuela, ¿sí? Y así vamos ordenando los datos, viendo que muy poquitos alumnos, ¿sí?, tardan entre 50 a 60 minutos en llegar. Hemos sacado la frecuencia relativa, el porcentaje y también la variable, la frecuencia acumulada. Lo hemos plasmado en un gráfico de bastones. En el análisis de datos podemos ver que en promedio el tiempo que tardan los alumnos en llegar a la escuela es de un 15,96 minutos, es decir, redondeándolo, 16 minutos. La mitad de los alumnos tarda menos de 10 minutos y la otra mitad más de 10 minutos. La mayoría de los alumnos tarda 10 minutos en llegar a la escuela, ¿sí? Y acá tenemos cómo mostramos la curva de cómo va, que la mayoría de los alumnos tarda menos en llegar a la escuela y que muy poquita cantidad tarda casi 60 minutos. Bien, eso es todo por hoy y damos muchas gracias a los docentes por los conocimientos que nos han impartido.